Listo. Entonces les decía que nosotros vivimos es por fe. Y muchos creen, pero si yo amo a Dios, yo sí amo a Dios, pero entonces, ¿será que Dios sí me ama a mí? Y entonces se hacen esa pregunta. Y yo, no me tienen que contestar, pero yo les pregunto a ustedes. ¿A ustedes les gustaría complacer a Dios? Esta es una pregunta que me hicieron a mí en grupo alguna vez. Cuando se hizo esa pregunta, ¿les gustaría complacer a Dios? Todo el mundo, sí, 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 claro. Y después se hizo la pregunta, ¿cuántos están complaciendo a Dios? Y todo el mundo, claro, empieza la duda. Ay, Señor, ¿será que tú sí me estás mirando con ojos? Sí, yo estoy siendo obediente, Señor, yo te fallé, ¿cierto? El otro día, ay, tal cosa, ayer hice tal cosa, y empieza uno. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en la siguiente parte. ¿Cómo es el amor de Dios hacia nosotros en realidad? La gente tiende a creer que a Dios se le complace por lo que nosotros hacemos, lo que hagamos o dejamos o dejemos de hacer, es decir, por obras. La gente cree que complacemos a Dios simplemente porque vamos a la iglesia los domingos, porque sembramos o damos una ofrenda a una persona monetaria o de cualquier índole que la necesite. La gente cree que complace a Dios por el hecho de que abrió la Biblia y leyó la palabra de Dios, porque atiende a un grupo como este, que es un grupo donde se habla de Él, cree que porque de pronto saca media hora o una hora o dos o tres al día para orar, está complaciendo a Dios. Es decir, porque cumplo los mandamientos, estoy complaciendo a Dios. Yo sé que algunas de ustedes ya en este momento deben estar pensando, pero ¿cómo así? ¿Y no es así? ¿No estoy complaciendo a Dios con eso? Si yo les digo que eso era lo que hacían los fariseos, Jesús lo manifestó muchas veces. Por eso es que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe lo que agrada a Dios. Y aún hay otra cosa que el otro día les compartí, de que aún se agrada más a Dios, es lo que le causa más gozo que todo, es que andemos en verdad. O sea, la fe y después que andemos en su verdad. Entonces, no es, y esta fe de la que les estoy hablando no es fe en nosotros mismos, porque eso que yo les estoy diciendo, que porque voy a la iglesia, que porque leo la Biblia, que porque doy limosna, ofrendas, que porque esto, no, no es fe en lo que yo haga, es la fe en lo que Él hizo por ti. Esa es la clase de fe que está complaciendo al Señor. Lo que Él hizo por ti y por mí a través de Jesús es lo que complace a Dios. Entonces, sin darnos cuenta, caemos en lo mismo que Jesús le recriminaba tanto a los fariseos, ¿cierto? Que era, eh, por ejemplo, les voy a dar esta experiencia mía, porque aún esto puede ser tergiversado en la misma iglesia a veces, sin querer, por mal entendimiento quizás de las escrituras. Cuando yo empecé en la iglesia, a mí me aplaudían mucho y me ponían en un pedestal y me decían, siempre me ponían es que como ejemplo, miren a Liliana, Liliana como es bendecida es porque ella es muy obediente. Y iba uno a ver y yo sí era muy obediente. Pero, ¿cuál es el pero? De que esa no es la razón por la que Dios me bendice. ¿Quién conoce el corazón de cada una? ¿Qué tal que yo fuera una doble cara hipócrita y que esté obediente? Yo sí sé que soy obediente, por eso se los digo así honestamente. Pero ¿qué tal que eso era la cara que me estaban viendo en la iglesia, la obediente, la que da los diezmos, la que nunca falta, la que está a su vez enseñando y discipulando a otros? Eso es lo que ellos veían. Pero ellos son humanos como yo y ellos no pueden ver mi corazón. El único que ve en el corazón es Dios. Y Dios está detrás de tu corazón y no de tus obras. Eso es lo que Él está mirando. Entonces, ellos me hacían sentir súper bien y me elevaban. En ese entonces yo no tenía esta revelación y yo me sentía súper feliz. Y yo me sentía como se dice uno,
me enrobustecía, ay, no, pues el ejemplo, hasta regalo me daban y de todo. Entonces, aunque yo era muy diligente, esa no era la razón. Dios bendice, como les estaba diciendo, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Yo sé que muchos de ustedes todavía están ahí, pero ¿cómo así? Sigue hablando. ¿Qué es lo que quiere decir? No es porque obedezcamos, no es porque amemos, es porque aún siendo, ay, perdón, Dios nos bendice porque Él es amor y Él nos ama. Y la mayor demostración de eso está en que Jesús murió por Como te nosotros apago que cuando por ello el nosotros perro. está encendido un micrófono. Jesús murió por nosotros cuando nosotros éramos aún pecadores. Lo dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, de que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, cuando vieron que Jesús dijo, no, primero vaya, arregle todas sus cosas y cuando esté sin pecado alguno, entonces yo muero por usted. No fue así como Dios lo hizo. Entonces, Dios, ¿por qué lo quiso hacer así? Para que nadie se jacte, dice la palabra de Dios. Eso que yo estaba sintiendo cuando me decían que yo era la obediente, esa palmadita que le dan a uno así como, esta es la preferida, esta es la que... Eso es lo que la palabra dice, para que nadie se jacte, porque no es por mi esfuerzo. Entonces, eso es lo que se llama amor. Eso es gracia. Dios nos murió por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. Y miren lo que dice el mismo Jesús. Esto lo dice en Juan 14:15. Dice, si me aman, obedecerá mis mandamientos. Mire que la cosa se voltea. La gente, el común, tiende a pensar que yo obedezco los mandamientos para que Dios me ame. Pero Jesús dijo, si tú me amas, obedecerás mis mandamientos. Eso quiere decir que nosotros primero tenemos que tener una revelación del amor de Dios para nosotros. ¿Sí? Y todavía no le he contestado la pregunta a María Alejandra. Entonces yo, como les decía al principio, había pensado que ese amor se me había apagado y que por eso el Señor no me estaba usando, que Él ya no me amaba, cuando la realidad era que yo lo amo a Él porque Él me amó a mí primero. Si yo lo amo es porque Él me amó a mí primero y no al revés. Esto está en primera de Juan 4:19. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, darme cuenta de esto me hizo ver lo indignos, lo inmerecedores que somos de la gracia de Dios. Somos hipócritas, y perdón que use esa palabra, pero eso es hipocresía. Creer que yo tengo que ser buena para que Dios me quiera y me admita es hipocresía. Es falta de conocimiento también de lo que es del amor de Dios. No hay nada, absolutamente nada que ustedes o yo podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. No podemos ganar un poquito más del amor de Dios para nosotros porque ya es demasiado grande. Nada hay que hacer extra en este momento, sino recibirlo, porque siempre está allí, porque Él ya me lo dijo, está en la palabra y sabemos, como veíamos en la palabra en la clase pasada, que Él nunca cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo soy el Señor, dice Él, el que no cambia. Y si yo ya sé eso, entonces, ¿cómo voy a dudar si Él ya murió por mí? Si Él por amor murió por mí y me entra al reino de Dios y me hace aún llamar no esclava, sino su amiga. Entonces, ¿cómo puedo dudarlo? Yo fui la que dejé de sentir esa emoción. Los sentimientos, como les decía, van y vienen. Dios no quiere que nosotros estemos en una nube. Eso es peligroso. Mírenme a mí lo que me pasó. Esas nubes, uno se cae de esas nubes. Lo mismo que pasa con los que no entienden que el amor de Dios es incondicional, así mismo es el amor de una mujer por su esposo o de un esposo por una esposa. Tiene que ser incondicional, no puede subir y bajar según lo que él haga o ella haga.
Miren cómo nos enseña el Señor. Entonces, cuando Dios me mostró esto, me di cuenta que yo era una hipócrita porque en otras palabras estaba haciendo lo mismo que un fariseo, creer que porque yo no estaba haciendo eso, porque no estaba orando, que porque no estaba enseñando, que porque no estaba haciendo eso, el Señor me había quitado su amor. Entonces, eso se llama, primero que todo, eso es religiosidad. Segundo que todo, eso es justicia propia. Yo estaba creyendo que yo podía ser justa ante sus ojos por mis propias acciones y no es así. Eso es confianza en mí misma, autoconfianza, en vez de poner la confianza en el trabajo, en la obra culminada de Jesús. Entonces, debo volver a lo que es la fe, a tener fe en lo que Él es, en lo que Él hizo en mi vida y en lo que Él dice en su palabra. Esas tres cosas las debo tener muy presente. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo en mi vida? ¿Qué dice Él en su palabra? Entonces, miren cómo, y esta es una frase que les regalo para que las medite, las creencias equivocadas te llevan a resultados equivocados. Eso era lo que me estaba pasando y me estaba obstaculizando mi relación personal con Dios. Pero ¿qué hice? Terminé haciendo lo que dice en Apocalipsis 2:5. Me arrepentí. Eso me dijo el Señor. Arrepiéntete. Me lo dijo en amor sin condenarme. Bueno, te has olvidado del primer amor. Arrepiéntete y vuelve a hacer las obras. Y eso fue lo que hice. Y ahora puedo otra vez ya no sentir, sino experimentar por fe lo que es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque sé. Esta es la diferencia y le contesta la pregunta a la que me la hizo. El amor de Dios no se siente, el amor de Dios se sabe, el amor de Dios se conoce y viene por revelación. Por eso estamos en estas series conociendo a Dios. Si conocemos a Dios y conociéndolo, sabiendo que la verdad de la palabra de Dios es una verdad absoluta en la que yo me baso y ahí me paro en esa verdad, yo no tengo por qué dudar que Él me ama. Es que Él promete en su palabra que Él nunca me dejará y nunca me abandonará. Entonces yo tengo que vivir con esa fe de que Él está aquí y que nunca me abandonará. Si ven lo que ese entendimiento erróneo aún de un verso de la palabra de Dios me estaba llevando. Entonces, saber que Dios me ama, saberlo es mejor que una emoción, que una sensación física. Sí uno puede sentir gozo, como les dije un momento atrás. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está en uno y sabemos que el fruto del Espíritu es gozo, es paz, el amor, esos frutos del Espíritu eventualmente se manifiestan en lo físico. Entonces, claro, el gozo es un resultado de experimentar ese amor de Dios. De hecho, cuando pensé que lo había perdido, entonces no estaba experimentando ese gozo porque pensé que se había apagado el espíritu. Pero es que así como tú piensas, así es. ¿Se acuerdan de ese proverbio? Que lo aprendimos en una ocasión, Proverbios 23:7. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y pensar como piensa Dios, es decir, como está en la palabra. En la palabra son los pensamientos de Dios. Y yo estaba pensando en mis propias conclusiones. Entonces, así como yo pensaba, así estaba sucediendo. Pensaba que se me había apagado el espíritu no se apaga. Yo soy la que había dejado de tener fe en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si esto le pasa a alguien y no llega a tener esa revelación, porque gracias a Dios yo no la estaba buscando en fuentes erróneas, gracias a Dios lo que me salvó fue que yo seguí buscando mi respuesta y mi necesidad la seguí buscando fue en la palabra. Entonces, si una persona le pasa esto y no lo busca en la palabra, esta persona va a terminar, cuando se le acaba esa emoción, va a terminar es ¿qué sigue después? Es lo que tiene aquí. El cerebro es lo que sigue, lo que yo pienso. Entonces esa persona eventualmente de insistir y de hacerlo en la carne, creyendo que es por horas, es que no te estoy complaciendo, es que no hice suficiente oración, es que apenas hice 5 minutos y no 2 horas, Señor. Voy a aumentar el reloj, voy a poner 2 horas. Es que ayer no hice no sé qué oración, o es que no.
pueden hacer las oraciones que quieran. Lo que quiere el Señor es una relación personal con nosotros. Y si no tenemos esta revelación, entonces cuando solamente nos queda lo que pensamos en el cerebro y no está aquí en el espíritu, entonces la persona o terminan como muchas personas enojadas con Dios porque no lo conocen y se alejan de la iglesia, que conozco muchas personas acá que les ha pasado desafortunadamente eso, o son personas que se cansan y aunque se quedan en la iglesia, se quedan pasivos, inmovilizados. Y el enemigo feliz porque inmovilizó a otro cristiano. Otra persona menos para ir a hacer luz, otra persona menos para ir a hablar la verdad a otro que la necesita, a levantar a otro que esté así decaído. Entonces, como les digo, gracias a Dios busqué en la palabra y no me cansé hasta que lo encontré. Esta revelación, créanme que le cambia la vida al que lo quiera recibir. Amén. El Señor me mostró lo que les estoy diciendo, que el amor es basado en la verdad, en su verdad y no en sentimientos. Entonces, de nuevo, si lo basamos en sentimientos, apenas falles, crees que le fallaste a Dios, te puedes quedar allí condenado. Y eso no es lo que Él quiere. Vas a empezar, ay, pero es que yo soy tan esto, ay, es que ayer hice esto. No, acuérdense de lo que les decía la vez pasada, en la clase pasada que enseñamos que Él nos trata diferentes porque estamos bajo un nuevo pacto y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esos somos nosotros los que hemos aceptado la obra de Jesús en la cruz y hemos decidido morir a nuestra carne y vivir como vive Él, los nacidos de nuevo. Entonces, ojo con lo que estemos pensando. Aquí hay otra frasecita para que mediten. Tu vida se va a ir dirigiendo según tus pensamientos. ¿Y cuáles son tus pensamientos más dominantes? Hacia allá se va a dirigir tu vida. Entonces, mucho cuidado con eso, que tus pensamientos sean en concordancia con lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que se insiste que debemos renovar la mente. Diario renovar la mente, o sea, aprender de la palabra de Dios y ponernos de acuerdo con lo que Él dice. Con eso terminamos. Mediten por favor en eso. Pensamientos incorrectos producen un resultado incorrecto. Entonces, con eso terminamos por hoy. Espero de verdad que esto sea de gran edificación para la vida de ustedes, como lo ha sido para la vida mía. Yo sé que algunos de pronto ya se pueden identificar con esto, personas que han ya tenido una relación muy bonita con Dios. Espero que esto los bendiga por si de pronto el enemigo quiso interponerse en esa relación, y a las que de pronto sienten que no, quizás no comprenden de lo que uno está hablando, de pronto no han tenido la experiencia por fe del amor de Dios. Entonces las invito también a que no solamente escuchen de nuevo esto, sino que con mucho gusto me pregunten, pueden hacerme preguntas al privado, o en este momento, como quieran. Estoy disponible para las que quieran saber más sobre cómo es esto de la relación con Dios. Amén. Amén. Oh, perdón. Déjenme decirles una última cosita, que quiero regalarles este verso de Apocalipsis 1, 5, 6 para terminar. Dice así: al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos.